Muy buenos días, estimados colegas. En esta ocasión vamos a conversar sobre la reforma tributaria 2019, específicamente sobre el decreto legislativo número 1369, que se publicó el 2 de agosto de 2018 y que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. Nos centraremos específicamente en los cambios que ese decreto ha efectuado a las operaciones realizadas con sujetos no domiciliados. En el análisis de la norma observamos que hay dos cambios sustanciales. El primero de ellos referido a la deducción de gastos y el segundo de ellos referido a la retención de impuestos de la renta para no domiciliados. Entonces, sobre estos puntos comentaremos a continuación. El primer punto, respecto a la deducción de gastos, ¿qué observamos respecto a este tema? Observamos que se incorpora el inciso número A4. Se incorpora el inciso número A4 al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Es un inciso nuevo que antes no existía. Este inciso A4 establece que las regalías, las retribuciones por servicio, asistencia técnica, cesión en uso u otra naturaleza similar que se efectúen a favor de no domiciliados podrán deducirse como gasto o costo en el ejercicio grabable cuando hayan sido pagadas o acreditadas dentro del plazo de vencimiento de la declaración jurada anual de impuesto a la renta. Esto quiere decir que si nosotros contratamos y pagamos en consecuencia regalías, servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otra naturaleza similar con no domiciliados, para que ese gasto de regalías, de servicios, sea aceptado tributariamente, tiene que haber sido pagado hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Esta regla rige a partir del año 2019. Esto quiere decir que antes de esa fecha, 2018, 2017, 2016, no era necesario que se pague. Por supuesto, no era un requisito, la norma no establecía como requisito que se pague para que sea deducible. Ahora sí, el requisito es claro, tiene que pagarse la retribución al no domiciliado de regalías, de servicio, de cesión en uso, de asistencia técnica, para que dicho gasto sea deducible. Si no se paga, hasta el vencimiento de la declaración no será deducible para el ejercicio que corresponde y ya podría ser deducible para un ejercicio posterior siempre y cuando se pague en dicho ejercicio. Es una regla muy similar a lo que tenemos actualmente para recibos por honorarios. Si el recibo por honorario no se paga a la fecha de vencimiento de la declaración jurada, no es deducible y queda su deducibilidad para el ejercicio en el cual efectivamente se pague, ¿no? Entonces, ese es un primer cambio muy importante que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2019. Ahora, el segundo tema, con respecto a las operaciones con no domiciliados, está referido a lo que es la retención, de no domiciliados. Hay que recordar que anteriormente el artículo 76 establecía dos reglas de retención. Se podemos decir una regla general y una regla específica, ¿no? La regla general decía que la retención se establece, o se realiza, mejor dicho, a la fecha de pago. Y la regla especial, que era específicamente para regalías, servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otra naturaleza similar, decía que la retención se realiza en el momento en que se produzca el registro contable. Entonces teníamos dos reglas, una regla general que decía la retención es cuando se paga y una regla específica que decía que la retención es cuando se produce el registro contable, pero referido específicamente a los gastos de asistencia técnica, de regalías, de servicios, cesión en uso u otra naturaleza similar, costo-gasto, ¿no? Entonces teníamos esas dos reglas. Si bien es cierto, existían posiciones, el Tribunal Fiscal tenía su posición al respecto, pero estaban en las normas esas dos reglas. Ahora, con la reforma tributaria, se elimina esta segunda regla y queda solamente vigente, queda solamente aplicable a partir del 2019 la regla que la retención se produce a la fecha de pago. Es decir,
La retención se da en todos los casos a no domiciliado cuando se paga. Si yo pago el día de hoy nace la obligación de retener. Y obviamente después lo tendré que declarar y pagar al fisco a través del PET 617. Pero la retención va a tener como única regla la del pago. Entonces, esto es importante también porque la retención ya no se va a producir a la fecha de registro contable, sino a la fecha del pago. Entonces, recapitulando ambos cambios normativos. El primero, referido a la deducción del gasto, y para ello es requisito el pago. Y el otro es que la retención se produce a la fecha del pago. Entonces, cuando tenemos a partir del 2019 un gasto con un no domiciliado, una operación que sea costo-gasto con un no domiciliado para que sea aceptado para impuesto de la renta, será necesario que se pague primeramente ante el vencimiento de la declaración 2019 y a la fecha que yo pago, efectivamente en ese mismo momento nace la obligación de retener y pagar al fisco el monto de la retención del impuesto a la renta. Entonces consideramos que este cambio es importante, ¿no? Es importante, ayuda, se puede decir, a establecer reglas únicas en lo que corresponde a la retención y también en lo que es la deducción del gasto, y considero que las empresas que realizan operaciones con no domiciliados deben tenerlo en cuenta para efectos de no incurrir en errores y evitar contingencias a partir del año 2019. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.